clasificación, ¿no? La clase funcional. Ok, aquí tenemos como la primera, la disnea de esfuerzo. La disnea de esfuerzo sugiere sobre todo enfermedades orgánicas cardíacas o pulmonares. También tenemos anemia, obesidad, etcétera. ¿Ya? Las anemias de reposo suelen estar asociadas con edema pulmonar o también con TEP. ¿Qué significa eso? Trastorno embólico pulmonar o trastorno émbolo pulmonar, o también con neumotórax. Bueno, la disnea de reposo la encontramos en pacientes que a veces simplemente están encamados, están acostados, y en esa posición en la que aparentemente no gastan casi nada de energía o no hacen un gasto respiratorio, tienen dificultad para respirar. Tenemos otra que es la disnea de alteración neurológica. Esta suele asociarse con síndrome de Guillain-Barré, poliomielitis, miastenia gravis, botulismo y enfermedades degenerativas también. Tenemos otra que se llama ortopnea. La ortopnea es muy frecuente en casos de falla cardíaca y pulmonar también, ¿no? El paciente a los pocos minutos de acostarse presenta dificultad respiratoria en posición horizontal. Esto lo obliga a estar de pie o sentado, aumentando el número de almohadas, y suele aparecer cuando el enfermo todavía está despierto. Ok, entonces bueno, cabe destacar que este trastorno también aparece en enfermedades neuromusculares, ¿no? Otra forma clásica de presentación es la disnea paroxística nocturna. Suena bacán, ¿no? Bueno, esta se trata de un cuadro súbito que ocurre de 2 a 4 horas después de ser conciliado el sueño. ¿Cómo se le presenta al paciente? Por medio de broncoespasmos y tos. Y lo particular de esto es que este tipo de disnea se alivia con que el paciente cambie de posición. Muy bien. Aquí tenemos otro tipo de clasificación, vuelta ahora por los grados de disnea. Como primer grado, grado 1, tenemos a la disnea que aparece ante los grandes esfuerzos o esfuerzos mayores que los habituales, como por ejemplo correr, subir varios pisos en una escalera, etc. Disnea de grado 2 tenemos que es la que surge frente a esfuerzos moderados o habituales, como caminar, subir un piso de escalera. Hasta ahorita vamos 2 que aparentemente son grados de disnea normales. En grado 3 tenemos disnea que se presenta ante esfuerzos leves o menores que los habituales, como tener su propia higiene, limpiarse, bañarse, vestirse, comer, que son digamos actividades que no exigen un gasto o una elevación excesiva de la frecuencia respiratoria. Y el cuarto grado, grado 4, es la disnea de reposo propiamente dicha. Es grave. Ya. Entonces, en lo último teníamos síntomas asociados. Ustedes se preguntarán ¿a qué se refiere? Bueno, pues ya lo van a entender. Aquí tenemos como primero disnea más hemoptisis o hemoptisis. ¿Quién sabe qué es eso? Bueno, es tos con sangre. Entonces, si tenemos una disnea, una dificultad para respirar, más una hemoptisis o hemoptisis, es muy seguro que tengamos como primer diagnóstico una hemorragia pulmonar. Como segundo tenemos disnea más dolor torácico. Entonces ahí tenemos un poco más amplio nuestro diagnóstico. Puede ser un neumotórax, un infarto, una angina de pecho, un tromboembólico pulmonar, etcétera. Hay una disnea que se alivia en posición en cuclillas. Sí. Esta de seguro es la tetralogía de Fallot,
¿Qué será eso? Bueno, en otro video lo explicaré, o mejor dicho, pregúntenme a mí personalmente o a mi correo. Otro tenemos la platipnea. La platipnea es una disnea que aparece en posición de pie y se alivia en la posición de cúbito. Estás parado o parada y te aparece la dificultad para respirar, y al acostarte otra vez puedes respirar normalmente. Y por último, la trepopnea aparece en decúbito lateral. Ok. Por último tenemos el enfoque diagnóstico. Bueno, ante el problema del paciente con disnea, es útil hacer un sistema para estudiar el caso de acuerdo con unas pautas. Estas son las pautas, 3 principales: la información proveniente de la anamnesis, información proveniente del examen físico y la información proveniente de los exámenes complementarios. Vamos a concentrarnos en los primeros 2, que son los que más manejamos como enfermería, ¿no? La información proveniente de la anamnesis o amnesis, como se decir. Bueno, siempre se debe interrogar al paciente para tratar de establecer si se trata de una disnea de tipo agudo, que puede ser de pocas horas o días, o una disnea crónica, que ya podría ser semanas, meses o incluso hasta años. Entonces, la hora de consulta que estaba analizando menciona algunos tips o algunos tipos de preguntas que podemos hacerle a ese paciente, como por ejemplo, ¿cuánto hace que se manifiesta la sensación de dificultad respiratoria? Entonces estamos buscando ahí el origen, debido al tiempo, debido a la duración, ¿no? ¿El comienzo de la sensación de falta de aire fue gradual o súbito? ¿Cómo apareció la disnea? ¿Qué situaciones o esfuerzos se vinculan con la dificultad respiratoria? ¿Qué otras molestias o síntomas acompañan al cuadro? Son preguntas interesantes, ¿no?, que nos abren un abanico de diagnósticos presuntivos con lo que nos responde el paciente. Y ahora, el examen físico. Bueno, tenemos muchas etiologías o orígenes que pueden generar disnea. Entonces, los hallazgos en el examen físico pueden ser numerosos. Vamos a citar unos cuantos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si vemos a un paciente en el examen físico, nos damos cuenta que padece palidez, hallamos palidez, ¿qué sugiere? Anemia. Si tenemos un paciente con palidez más disnea, podemos concluir como un diagnóstico presuntivo que es anemia. Si hallamos un paciente con disnea y fiebre, ¿qué podemos decir? Puede ser una infección pulmonar, por ejemplo. Si encontramos hipersonoridad de los campos pulmonares, pero hipoventilación, podemos decir que es un neumotórax. Ahora, si en nivel de campos encontramos sibilancias localizadas, son pequeños silbidos que a nivel de los campos pulmonares, esas sibilancias, podemos decir que hay una obstrucción por un cuerpo extraño. Si viene un paciente con cianosis más disnea, podemos decir que es una insuficiencia respiratoria, ¿no? Todo lo que manejamos básicamente son diagnósticos presuntivos, pero los 2 primeros puntos, la amnesis y el examen físico, son claves para un buen diagnóstico de enfermería. Bueno, espero que les haya servido esto de aquí. Disculpen si me equivoqué varias veces, pero ya son las 2 de la madrugada y todavía no me duermo. Bueno, un gusto.